nuestro capítulo de hoy, el capítulo 11, es un poco extenso, así que voy a tratar de ahorrar un poco lo que es la lectura de todo el capítulo y más bien entramos directamente a abordar pasaje por pasaje. Ahora, cuando llegamos al capítulo 11 de Apocalipsis, debemos recordar que desde el capítulo 10 venimos en una transición entre la sexta trompeta y la séptima trompeta de Apocalipsis. Hasta el capítulo 11, estos primeros versículos, vamos a encontrar que la séptima trompeta no ha sonado, pero se dan otros acontecimientos que ya hemos estudiado en el capítulo 10 y otros que vamos a ver ahora justamente. Y encontramos entonces este paréntesis para luego abordar ya la séptima trompeta en la que encontraremos las 7 copas. Así que ese es una cosa muy importante a tener en cuenta en este capítulo. Vamos a empezar con el verso 1. Estamos en el capítulo 11, el cual trata de lo que se llama la medición del templo. Dice Juan: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora, este es un verso que nos está hablando de una especie de evaluación. Algunos tienen la tendencia a espiritualizar el texto para referirnos a Dios mide la alabanza, Dios mide su templo. Y bueno, de alguna manera sí es cierto que Dios evalúa la forma como nosotros, como templo de Dios, desarrollamos nuestra responsabilidad. Y esta evaluación pues puede ser aplicada, pero no tanto en el campo escatológico como es el enfoque del libro de Apocalipsis. No podemos desconectar que el libro de Apocalipsis es un libro que tiene precisamente este enfoque escatológico, nos está revelando acontecimientos que han de venir a futuro respecto a Juan. Y la evaluación, que como dije, podríamos llegar a espiritualizar este ejercicio, puede ser aplicado en una enseñanza que nos exhorta a tener un ejercicio como templo de Dios, como adoradores de Dios, en un nivel adecuado, en un nivel maduro, pero no es la intención del texto. Permítame leer algo sobre esto, donde nuestro autor invitado dice: debe tenerse en cuenta de que los postreros tiempos, particularmente durante la tribulación, Jerusalén estará bajo dominio gentil. Ahora nota que al final el verso 3, el del verso 2 dice que la ciudad ha sido entregada a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y esto equivale precisamente a 3 años y medio. Y continúa diciendo: como ha ocurrido en el pasado, así volverá a ocurrir en los días en que se cumpla lo que está profetizado en la semana 70 de Daniel, los gentiles en tiempos de Nabucodonosor. A Antíoco Epifanes IV y Tito el Romano profanaron el templo de Dios en Jerusalén. Esos son 2 eventos históricos distintos. Así que será un tercer evento donde la ciudad ha sido entregada a los gentiles, hablando de Jerusalén. Y dice el altar. Ahora nota que se le dio a Juan una caña de pescar. Es un instrumento, no, digo una caña, no de pescar, por supuesto, se me atravesó esa palabra. Se le dio una caña semejante a una vara de medir. Se le está diciendo de alguna manera que el texto denota que Juan conoce las varas de medir, y se le dio una caña con esa característica muy semejante, muy probablemente la unidad de medida que tenían las cañas que Juan conoce, o las varas de medir que Juan conoce, diferirían probablemente un poco respecto a la caña que se le dio. Y se le dijo: levántate, mide el templo y el altar y a los que adoran en él. Ahora, esto podría generar la pregunta: ¿esto es una cosa espiritual o es un templo literal? Bueno, en el enfoque escatológico que estamos estudiando se considera que Jerusalén, particularmente el pueblo judío, especialmente el pueblo que quiere restaurar
El sacerdocio levítico tiene también como propósito restaurar el, el templo, según el diseño, ya hay unos diseños para ello, y hay este propósito, y por lo tanto entonces se considera que se trata de un hecho real en el cual se mide, hay un proceso de medición del templo, y mira lo que se mide, el templo de Dios, el altar, donde aquí estamos hablando, no cuando hemos visto en los capítulos anteriores, a un altar, no se está hablando del altar del sacrificio, sino del altar del incienso donde se genera la adoración. Y dice a los que adoran en él. No solamente se mide en términos literales físicos, sino también a los que adoran en él. Ahora, esa vara de medir implicaba una medida de longitud, porque al medir a los que adoran en él, qué tipo de vara tendría la capacidad para hacer este tipo de medición. Continúo leyendo, dice, este templo de Dios se refiere particularmente al santuario, es decir, al lugar santo y al lugar santísimo. El altar probablemente se refiere al altar de bronce que estaba situado en el atrio fuera del santuario. Solo a los sacerdotes les estaba permitido entrar al santuario donde estaba el altar de oro usado para quemar el incienso. Quienes no eran sacerdotes tenían acceso al altar de bronce donde ofrecían su sacrificio. Recuerda que cuando quienes han estudiado del tabernáculo pueden comprender que habían dos altares, el altar de bronce donde se hacía el sacrificio y donde podían entrar unos sacerdotes, pero el sumo sacerdote, podrían entrar incluso los gentiles, perdón, pero a partir de el lugar santo ya solamente era exclusivamente para los sacerdotes. Y esto, allí encontramos el altar del oro, que es el altar donde se hace la adoración, donde se consume este incienso que representa la adoración y la oración de los santos. Dice, en cuanto a los adoradores, hay quienes identifican este grupo con la iglesia. Sin embargo, el pasaje armoniza mejor con la postura de que se refiere a una representación de un futuro remanente santo en Israel que adorarán a Dios en el templo ya reconstruido. Resumiendo, la interpretación normal de Apocalipsis, el verso 1, debe poner cuidado en interpretar dicho texto dentro de su ambiente. Obsérvese que el capítulo 10 termina con la recomisión dada a Juan de que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes, que así termina el último versículo del capítulo 10, porque después de el 11:2 dice que el patio o atrio que está fuera del templo ha sido entregado a los gentiles. Entre esos dos pasajes se encuentra el contenido de Apocalipsis 11:1. Allí el tema concierne al remanente israelita de los últimos tiempos. Ese remanente ha puesto su fe en el Mesías y por lo tanto goza del favor de Dios. Como remanente creyente, adoran a Dios y le rinden culto en el templo que será construido con ese propósito en los tiempos difíciles de la tribulación. El templo mencionado en este versículo es el mismo que será profanado por el anticristo, según segunda de Tesalonicenses 2:4 y Daniel 9:27 y otras referencias también. Tomando en su contexto, enseña que en los tiempos de la más terrible apostasía y de las persecuciones más crueles habrá un remanente de la simiente de Abraham que pondrá su fe en el Mesías y disfrutará del favor de Dios, que ya hemos visto con relación a aquellas multitudes vestidas de ropas blancas. Y en cuanto respecta a este aspecto del patio que está afuera, ya vimos acerca de que este patio interior estaba dividido en 3 espacios, desde el último y desde el último de ellos al patio exterior estaba separado por una barrera que no podría ser traspasada por los gentiles. El patio interior estaba vedado a los gentiles, pero no así al exterior. Ahora, esto se asemeja mucho al diseño del tabernáculo que nosotros conocemos,
porque está descrito allí en Éxodo a partir del capítulo 25, calculo. Este pasaje de Lucas 21-24 también nos aporta mucho respecto a esto. Esto es parte de la profecía donde Jesús dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y si miramos la profecía o la escatología desde la perspectiva de las profecías relacionadas con los gentiles, todavía estamos en el tiempo de los gentiles, donde los gentiles, este término gentiles no significa, bueno, para nosotros puede significar una persona muy amable, una persona muy cortés, pero no, en términos bíblicos sencillamente se refiere a alguien que no pertenece al pueblo de Dios, ni como judío, ni como miembro de la iglesia. Luego vemos entonces el caso de los dos testigos. Aparece en verso 3 esta declaración. Ahora, a partir de esta porción del verso 3 en adelante, toda la atención se va a enfocar en estos dos personajes. Son personajes muy, muy interesantes que presentan unas características que vamos a definir precisamente en esta parte del estudio. Vamos a hablar un poquito de su función. Dice verso 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ahora, cuando dice daré a mis dos testigos, esta voz que está hablando con Juan, bien es voz de Dios, haciendo referencia a dos personajes que refiere como dos testigos. Y su función es profetizar, pero su función tiene un límite, porque es profetizar solamente por 1270 días. Ahora, esto de 1260 días es exactamente la misma cantidad de los 42 meses que vemos aquí en el verso 2, donde dice que la ciudad ha sido entregada a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ese periodo es lo mismo. Ahora, recuerda que lo que estamos viendo de las trompetas abarca la segunda mitad del periodo de la tribulación. Entonces, si bien los gentiles hollarán la ciudad por 42 días, ¿sí? Dios enviará dos testigos que profeticen, es decir, que proclamen voz de Dios, que proclamen la voluntad de Dios, que proclamen el juicio de Dios. Y ya vaya, cuando vamos a ver un poco de su obra y esto, vamos a descubrir ese enfoque profético que ellos tienen y que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ahora, este término vestidos de silicio, el silicio tiene que ver con un vestuario de duelo, de dolor, un vestuario donde el individuo ha sufrido una pérdida, perdió una batalla, perdió un ser querido y se vestían de silicio, que era una especie de ropa muy áspera que generaba incomodidad porque estaba en una condición de duelo. Y este es el vestuario de ellos, ni siquiera es piel de camello como se vestía el apóstol Juan Bautista. No, no, como los profetas del Antiguo Testamento. Este es un vestido más áspero, haciendo entender que se trata de un ministerio profético de juicio y de dolor respecto a lo que habría de acontecer para este periodo. En cuanto a su identidad, el verso 4 dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora, es interesante que en el verso 3 habla de que son dos testigos que pueden profetizar, ¿sí? Que tienen un periodo, que están vestidos de silicio, y luego hace una referencia de que son los dos olivos y los dos candeleros, que ya parecen ser elementos que sacan el concepto de los testigos de la personificación o de su condición humana. Y dice que estos dos testigos son los dos olivos. Y nosotros sabemos que los olivos son plantas que producen olivas. Y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y esto empieza a generar un poco de inquietudes, porque aun cuando define la identidad de los testigos,
quedamos quizás, o algunas personas pueden quedar igual diciendo, bueno, espérate tantito porque si son dos testigos que profetizan, ¿por qué son dos olivos y a la vez dos candeleros? Así que, ¿cómo se explica esto? Zacarías, el capítulo 4, los versos 1 al 6, nos arroja un poco de luz respecto a la interpretación de este texto, cuando dice, volvió el ángel que hablaba conmigo, habla Zacarías en este caso, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro y un depósito encima, depósito donde se almacena aceite, un depósito encima de ese candelabro. Y sus 7 lámparas encima del candelabro. Es decir, es un candelabro, usted puede, lo que es la menorá, tal vez la recuerdan, este candelabro de 7 brazos que se puede ver en el tabernáculo de Moisés, ¿sí? Y también tenía este candelabro, aparte de sus lámparas, tenía estas formas como de manzana, que eran los recipientes donde se depositaba tanto el pábilo como el aceite, ¿sí? Entonces, cuando Zacarías está respondiendo, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Estos tubos dan la impresión de que son canales por los cuales se suministra aceite para mantener permanentemente alimentadas las lamparillas de modo que no se apaguen ninguna de las lámparas del candelabro. Entonces, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él 2 olivos. Ahora, el aceite con el que se alimenta el candelabro es precisamente el aceite de oliva. Y esos 2 olivos serían la fuente de este aceite, de este recurso con el cual es alimentado el candelabro. Sigue diciendo Zacarías, el uno a la derecha, está hablando de los 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Esto da a entender que lo que Zacarías está viendo es justamente lo mismo que vio Juan o de lo que está haciéndole referencia a Juan en el verso 4 de Apocalipsis 11, ¿sí? Y tenemos entonces que junto a él los 2 olivos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no es con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, esta última frase no es con fuerza, no es con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, está explicando lo que significa estos 2 olivos, este candelabro de las 7 lámparas con, con este depósito encima y sus 7 lámparas encima. Y cuando volvemos a mirar el verso 4 de Apocalipsis 11 a la luz de lo que acabamos de leer, podemos notar que estos 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, hace referencia de que estos 2 testigos profetizarán por este periodo de los 1260 días, pero bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces, habrá esta unción particular operando en la tierra mientras está dando este cumplimiento profético de la semana 70 de Daniel. Sí, no en todas las personas, particularmente en personas como en este caso, estos 2 testigos que tendrán esa función profética. Luego vamos a hablar del poder de esos 2 testigos, y es un poder bastante fuerte. Mira el verso 5. Si alguno quiere dañarlos, si alguien quiere agredirlos, si alguien quiere lastimarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño,
debe morir él de la misma manera. Entonces, fíjate que son personas a quienes se les tienen un poder impresionante en cuanto a que sale fuego de su boca. Podría pensarse, wow, estos tienen aspecto como de dragón o algo por el estilo, ¿sí? Pero hace prácticamente referencia a que tienen un poder en su hablar, ¿sí? De juicio. El fuego hace referencia a juicio. Tienen contundencia de juicio para hablar contra aquellos que pretendan hacerles daño. Incluso toda intención que se tenga para hacerles daño de parte de una persona contra ellos, esta persona que tenga esta intención debe morir de la misma manera como pretendía hacerles daño. El verso 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo. Esto querría decir que tendrían la capacidad para hacer para que no llueva, por ejemplo, como lo pasó con Elías, que por 3 años no llovió por una declaración profética que Dios le ordenó hacer, a fin de que no llueva en los días de su profecía. 3 años y medio donde no habrá lluvia. Esto va a desencadenar una problemática ambiental, nutricional, alimentaria para las naciones en ese tiempo, ¿no? Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Esto es la misma facultad que Moisés tenía para convertir en sangre con su vara en los tiempos de Egipto y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Cuando leemos esta parte en cuanto a su poder, podemos notar también que esto estuvo en Moisés en una magnitud, pienso yo, que un poco menos drástica que la que se puede ver en estos dos testigos. Conocemos de las 10 plagas y algunas de ellas están referidas aquí, cuando dice que pueden convertir las aguas en sangre, sí, pero también pueden herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Fíjate que están facultados por la autoridad de la soberanía divina para ejercer, según su criterio, esta actividad profética de juicio. Por eso fue lo del silicio, porque lo que van a hacer, ¿sí?, es profetizar durante ese periodo, pero ese periodo es parte de ese mismo componente de juicio que viene desencadenándose desde la ruptura del primer sello, que es la apertura para la primera fase de la semana 70. Pero ahora los vemos aquí en estos 3 años y medio, que son los últimos de la semana 70 de Daniel, y los vemos ejerciendo un ministerio sumamente agresivo, que pueden tener poder para hacer este tipo de cosas que están descritas aquí mismo en el pasaje. Quiero leer aquí algo. El significado de la frase es que, ¿cuál frase? En cuanto a si alguno quiere hacerles daño. El significado de la frase es que habrá quienes intentan hacerles daño mientras no hayan terminado el ministerio que les ha sido encomendado. Cualquier deseo manifiesto de agredirles producirá la muerte a quien lo intente. En el caso del profeta Elías, el fuego descendió del cielo y consumió a quienes procuraban la vida del profeta. Ahí tenemos entonces esta autoridad, tanto que tenían, es como la combinación de este poder que había en Moisés para desatar estas plagas, como el que había en Elías para cerrar los cielos y que no haya lluvia. Pero aunque tenían un tiempo limitado para profetizar, también tendrían un tiempo limitado en cuanto a sus vidas se refiere, pero nota lo que tiene que ver con su martirio. En los versos 7 al 10 leemos, y cuando hayan acabado su testimonio, su labor ministerial, es decir, ya al final de la tribulación, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Es decir, la bestia hace referencia, según los comentaristas, a lo que se denomina también el anticristo. Y sube del abismo porque precisamente tiene poder diabólico para hacer guerra y tiene poder para hacer guerra contra ellos. Ahora,
¿Por qué algunos querrían intentar hacer daño a estos dos testigos? Bueno, por el tipo de ministerio que ellos tendrían. Si tú estudias el ministerio de Elías, por ejemplo, fue tan impactante y tan poderoso su ministerio que si recuerdas cuando en Primera de Reyes capítulo 18, si mal no recuerdo, los 400 profetas de Baal fueron desafiados por Elías para demostrar quién era el verdadero Dios. Y dijo el que pusieron cada uno sacrificio, Elías, bueno, los sacerdotes de Baal organizaron el sacrificio, rogaban a Baal que descendiera fuego del cielo y cosas así para consumir el fuego, pero ninguno lo lograron. En el transcurso de todo el día, ese tal Baal no respondió, bueno, porque es un ídolo, no es un Dios. Y Dios sí respondió a Elías, él clamó y descendió fuego del cielo. Y esto causó una gran molestia en Betsabé, en Jezabel, perdón, Jezabel la de Urias. Y entonces en Jezabel, y Jezabel buscó asesinar a Elías. Entonces hay ministerios proféticos sumamente agresivos, como los que vemos en el caso de Elías y como lo que vemos en el caso de estos dos testigos, que te causan un impacto, que va a causar una enorme molestia. El solo hecho de que profeticen y detengan la lluvia por este periodo de tiempo durante su ministerio profético y que se les pretende hacer daño y no logran hacerles daño y las personas que pretenden hacerle daños sufren el daño que intentaban, pues va a generar ese malestar. Pero se levantará alguien que sí podrá hacerles este daño y es cuando entramos en el tema de su martirio, que es la bestia que está facultada a para hacer este tipo de daño a ellos, pero la cosa no es tan simple. Miremos verso 8. Y sus cadáveres, es decir, morirán, ¿sí? Los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que es en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, este es un poquito complicado de abordar porque el verso 8 menciona ciudades, menciona Sodoma. Sodoma no existía desde los tiempos de Lot cuando salió y descendió fuego de ella, pero habla de sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad en que en sentido espiritual se llama Sodoma. Entonces, está hablando de la ciudad que estará en unas condiciones como las de Sodoma cuando recibió el juicio de ese fuego que descendió del fuego. Luego menciona Egipto. En la mente de un judío, Egipto no es para nosotros como una nación más y la nación de las pirámides, no, es la nación del cautiverio, es la nación de la que fueron liberados, es la nación de la esclavitud, es la nación de la opresión. Entonces, muestra que este verso 8, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, fíjate que no está hablando en sentido geográfico, porque si hablamos de sentido geográfico, pues está hablando de tres ciudades, una Sodoma, otra Egipto, sí, que la larga no es una ciudad, es una nación, sí, y dice donde también fue el Señor, nuestro Señor fue crucificado. Y todos sabemos que el Señor no fue crucificado en Sodoma, el Señor no fue crucificado en Egipto, el Señor fue crucificado en Jerusalén. Así que lo que está diciendo el verso 8 es que las condiciones de Jerusalén en aquel tiempo, a pesar de la reconstrucción del templo y de que algunos van a querer adorar y todas estas cosas, las condiciones de Jerusalén en aquel tiempo, de Jerusalén en aquel tiempo, van a ser también condiciones espirituales sumamente densas que propician entonces la participación de estos dos testigos y como en ella, en esta misma ciudad, sus cadáveres estarán en esta plaza y no serán sepultados. Sí, dice el verso 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, fíjate cómo menciona a pueblos, tribus, lenguas y naciones, una forma diferente de referirse a todas las naciones,
verán sus cadáveres por 3 días y medio. Es decir, no van a, no, quienes la bestia seguramente dará orden de que sus cadáveres no sean sepultados por 3 días y medio. Ahora esto pues para nosotros puede ser un poco escandaloso. Sin embargo, si un poco de nuestra historia, algunos de los caudillos de la independencia respecto a España fueron colgados, sus cuerpos fueron también expuestos, no sepultados por un periodo de tiempo, fueron descuartizados y partes del cuerpo fueron enviados a diferentes partes del país. En Roma, la crucifixión el individuo duraba varios días ahí colgado, pero una forma de generar intimidación, causar temor y demostrar que se tenía dominio. Fíjate que este mismo espíritu, esta misma intencionalidad tiene la bestia con respecto, esta es la primera vez que se menciona la bestia en Apocalipsis, y entonces tiene esta misma intención, no sepultar los cadáveres como para escarmiento y para generar temor en todos los pueblos, porque serán los pueblos los que lo van a ver. Puede ser de una forma presencial, puede ser de una forma virtual, ya conociendo nosotros los medios tecnológicos para que podamos, donde podemos ver cosas que están sucediendo en otras partes del mundo, ¿sí? A través de la televisión, a través del internet, se nos es posible y es muy probable que estas personas sean vistas por las naciones alrededor de todo el mundo en sus cuerpos allí expuestos durante 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Como ya dije, seguramente con esta misma intención. Verso 10 dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Ahora, estamos diciendo, wow, espérese un momentico. Es interesante que en el capítulo 10 vemos a los moradores de la tierra después de este gran juicio proclamando a Dios y esto, pero ahora vemos a los moradores de la tierra regocijándose respecto a estos cadáveres allí expuestos durante 3 días y medio. Y dice, se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Es decir, se generará una especie de fiesta, como si fuera Navidad, donde en nuestra cultura se entregan regalos, o si fuera tiempo de Reyes, donde en otras naciones se dan regalos. Aquí parece que es la celebración, el regocijo de las naciones es precisamente porque ya fueron vencidos estos dos testigos. Ahora, ¿por qué habrían de alegrarse los moradores de la tierra respecto a esto? ¿Por qué se van a enviar detalles y regalos unos a otros como si fuera una celebración de liberación? Bueno, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, dice el texto. Así que los moradores de la tierra estaban hastiados de la labor profética que estos dos testigos hacían. Ahora, visto desde el lado de los pueblos, de las naciones, ver la labor de estos dos testigos, donde ya vimos sequedad, no hay lluvia, no se les puede hacer daño, a las personas que trataron de hacerle daño sufren el daño que pretendían hacerles y todo esto, pues mejor dicho, son los intocables. Y al ser intocables se genera una especie de repudio hacia ellos porque causaron un tormento a los moradores de la tierra. Y claro, una vez eliminados sus cuerpos, eliminados estos dos testigos, van a experimentar una especie de alivio, ya no van a seguir atormentándonos, vamos a sentirnos libres y por eso es que se genera este tipo de fiesta, este tipo de celebración con detalles unos a otros, porque van a sentir esta especie de libertad. Daniel habla un poquitico acerca de esto en capítulo 7, verso 21, cuando dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Es una referencia, este cuerno es esa misma referencia a la bestia que tenemos en el verso 7, que es una referencia al anticristo.
Bueno, ahora vamos a hablar del verso 11 porque todo no termina ahí. Estos resucitan, los dos testigos resucitan, según el verso 11 dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ya se pueden imaginar 3 días y medio de celebración, de regocijo. Ya no van a ser atormentados y todo. Y cuando de repente lo que sucede es que viene espíritu de vida enviado por Dios y allí se levantan sobre sus pies. Claro, ¿cuál va a ser la reacción? Y cayó temor sobre los que los vieron. ¡Wow! Eso quiere decir que las cosas van a continuar, ellos van a seguir haciendo su ministerio, pero no, mira lo que dice el verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo. ¿Quiénes? La gente y los testigos oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Es decir, que va a suceder con los dos testigos cuando resuciten después de los 3 días y medio, donde sus cadáveres han sido expuestos ante el público y para hacer escarmiento, va a suceder un fenómeno muy semejante a lo que sucedió con Jesús. Ahora, Jesús resucita en Jerusalén. Y sin embargo, 40 días después de su resurrección, lo vemos ascendiendo allí en Nazaret, y allí se da estos dos acontecimientos. La resurrección y la ascensión son dos eventos distintos en dos lugares distintos, pero en los dos testigos que mueren en Jerusalén, resucitan en Jerusalén, y ahí mismo, sí, ahí oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube. Es decir, de la misma manera como Jesús, que Jesús fue ocultado, subió al cielo y una nube lo ocultó de los ojos de los testigos. Pero ese fenómeno lo vieron sus enemigos, los enemigos de estos dos testigos. Así que ya puede imaginar cuál sería el impacto en el corazón de todas estas naciones al ver este fenómeno de resurrección, ser testigos de algo. Seguramente muchos de ellos habrán escuchado acerca de la resurrección del Mesías y les evocará un recuerdo sobre les evocará esa información que han escuchado acerca de la resurrección de Jesús, y podrán recordar que en cuanto a la potestad sobre la vida y la muerte, Dios es soberano a pesar de las perversas intenciones que estos enemigos pudieran llegar a tener contra ellos. Así que así termina este capítulo en cuanto a, a los dos testigos. Para entrar ya en el tercer punto, me devuelvo un poquitico para que miremos otra vez la nomenclatura. Estamos hablando de la medición del templo, luego hablamos de los dos testigos, donde hablamos de su función, su identidad, hablamos de su poder, su martirio y su resurrección. Pero ahora pasa Juan a hablar de una tercera cosa, que es el terremoto, el gran terremoto. En aquella hora hubo un gran terremoto. Ahora, si tú recuerdas, cuando Jesús resucitó, también hubo un terremoto, y en ese terremoto sucedió un fenómeno curioso, si bien lo recuerdas, que el velo del templo, allá en Jerusalén, el templo de Herodes, se rasgó de arriba a abajo, ¿recuerdas? Entonces, aquí tenemos un fenómeno semejante. Aparte de que resucitan, aparte de que ascienden, también hay un terremoto. Dice que es un gran terremoto, y ojo con la expresión gran terremoto, no es un terremoto que se considere dentro del marco de la normalidad en las escalas que los hombres usan para medir este tipo de movimientos telúricos. Y dice que en este terremoto la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. ¿De cuál ciudad? La de Jerusalén. La 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Mira la reacción. Fíjate que muy probablemente todos estos acontecimientos, si es que estos enemigos ah, allí en Jerusalén seguramente en algún momento se alegraron, pero cuando vieron la soberanía de Dios sobre la muerte,
sobre la resurrección, es decir, en relación a la resurrección, en su poder para la ascensión de los dos testigos, de los cuales la gente los pudo observar, se observaron y evidenciaron que estaban muertos. Podemos entonces ver que y con el terremoto pudieron tener una reacción, y esta reacción tenía que ver con con la respuesta de dieron gloria al Dios del cielo. ¡Wow! Parece un destello de arrepentimiento, parece un destello de gracia de Dios, de la misericordia, y lo es precisamente donde Dios usa este tipo de cosas, y que la labor de los dos testigos dio fruto, y dio fruto donde estas personas, ya después del terremoto, dieron gloria al Dios del cielo. Y en el verso 14 dice que el segundo ay pasó, es decir, que todo lo relatado hasta este momento componía lo que equivale al segundo ay. Recuerda que un ángel hizo referencia a ay, es decir, este ángel marcaba el límite. Cuando este ángel expresa ay de los moradores de la tierra, expresa el límite entre el primer periodo de la semana de los 70, de la 70ª semana, el límite o la frontera entre los 3 años, en los 3 años y medio primeros, y el segundo periodo. Entonces allí están los ayes, y ya esto que acabamos de leer, que es la transición entre la sexta y la séptima trompeta, ya han acontecido 2 de los ayes, que son juicios sobre los moradores de la tierra. Ahora, Juan, desde el verso 15, entra a tratar lo que se denomina la séptima trompeta. Y en esto, mira lo que leemos, la reacción celestial. Verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Ahora, en algunas versiones, en algunos manuscritos en griego, la expresión no parece ser en plural, sino no serían los reinos del mundo, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, cuando se toca la trompeta, la primera reacción no es en la tierra, sino en el cielo, como diciendo: por fin llegó el momento de que Dios tome esa autoridad. Bueno, él es soberano y siempre ha tenido la autoridad. Estamos hablando de los reinos del mundo, que sabemos perfectamente que los reinos del mundo están en injusticia, en perversidad, bajo el sistema de este mundo, enseguecidos por el diablo, etcétera. Entonces, ahora vemos que la primera reacción en el cielo es: los reinos del mundo, o el reino terrenal, ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Es decir, la soberanía de Dios va a manifestarse en el gobierno de todas las naciones. Él reinará, no por un periodo, aunque conocemos que después de la tribulación viene lo que es el milenio, pero no significa con eso que el milenio, cumplidos los 1000 años, terminó el reino, no, de ninguna manera. Hay otros acontecimientos proféticos hacia el final del milenio, que luego los veremos seguramente aquí en Apocalipsis, pero Él reinará por los siglos de los siglos, es decir, un reino eterno. Y aparte de esa adoración allí en el cielo, esas voces decían eso. Mira lo que hacen a los 24 ancianos, verso 16. Y los 24 ancianos, recuerda que alrededor del templo hay 24 tronos, en cada trono hay un anciano sentado. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Ahora, ya vimos unos capítulos atrás que en el capítulo 4 alcanzamos a ver en esta visión que tiene Juan cuando se le dice: sube acá. Él ve este fenómeno del trono de Dios, de estos ángeles que tienen 6 alas, de los 24 ancianos, y cómo estos 24 ancianos se postran y adoran. Eso lo vimos en el capítulo 4, y ahora lo estamos viendo de nuevo justamente en el marco de
tocarse la séptima trompeta. Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Una reacción de adoración frente a una determinación de juicio en la séptima trompeta. Y ellos adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir. Estamos hablando de su eternidad. El que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Es decir, no es que haya dejado su poder, porque has tomado tu gran poder y has reinado, ¿sí? Lo que implica que entonces Él tiene el poder, Él es soberano sobre todas las naciones, solo que en su soberanía ha dado un margen en lo que respecta a que las naciones, los hombres gobiernen según sus intenciones, según sus perversidades y bajo la sombra del príncipe de este mundo, el padre de la mentira, con engaños y todas estas cosas. Y se airaron las naciones y su ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora, nota que la razón de la adoración o el contenido de la adoración tiene que ver con gratitud a Dios. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Reconocimiento del carácter de Dios, el que eres, el que eras, el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder sobre su soberanía y has reinado. Y luego, algunos consideran que esto también es parte de la adoración. El verso 18 es parte de la adoración. Y se airaron las naciones y su ira ha venido en tiempo de... Y tu ira, y se airaron las naciones, perdón, es decir, como si las naciones tuvieran una reacción contra la soberanía divina, y así las persecuciones que desde los gobiernos se han hecho contra el pueblo de Dios. Esa es la respuesta de muchas naciones respecto a la soberanía de Dios. Pero a pesar de que se airaron las naciones, tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Mira, el tiempo es un tiempo que tiene unas actividades en el mismo tiempo. Tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Tres cosas, ¿sí? Se ve que han de suceder en el marco de la séptima trompeta. Ahí vemos esta declaración. Es cuando Dios ya termina el tiempo de su paciencia y asume acciones concretas contra los moradores de la tierra, a los que destruyen la tierra, para galardonar, por otro lado, y para juzgar a los muertos. Esto implicaría entonces un juicio que ya, bueno, tendría referencia más adelante en el trono blanco, que ya veremos más adelante. El templo celestial, final, termina el texto con el verso 19, el capítulo termina con el verso 19, que dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Estas características, estos fenómenos que estamos leyendo al final del verso, son características de la manifestación poderosa de Dios. Era lo que había allí en el monte Sinaí cuando se encontró con el Señor. Había esto. Todo esto está haciendo referencia a la presencia de Dios. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía. Recuerda que el arca del pacto hace referencia a la presencia de Dios, y se veía en el templo. Y hubo relámpagos. Es decir, ahí es un momento de actuar Dios como juez y empezar a ejecutar los juicios que corresponden a la séptima trompeta que allí se describe aquí en este capítulo 7, en el capítulo 11, perdón. Entonces, hasta aquí el tiempo justo para poder haber abarcado todo este capítulo 11 de Apocalipsis. Y bueno, a partir de hoy vamos a partir de este capítulo, bueno, o del verso del capítulo 12, vamos a ver cómo se desencadenan estos juicios relacionados con la séptima trompeta, que vienen las 7 copas del juicio de Dios. Bueno, pues queridos, entonces vamos a terminar
orando, dando gracias a Dios, porque Él es eterno, porque Él es soberano, porque los hombres definitivamente ah, no pueden detener la soberanía de Dios. Y